Buenas noches, doctor. ¿Cuántos son en este grupo? ¿Cuántos estudiantes son? Somos 31, doctor. ¿Y cuántos están ahorita? Vamos a ver. 30, 29. Ujú. Son dos estudiantes los que faltan. Ya. Un favor, ¿tú eres la delegada, Margaret? Sí, sí, doctor. La doctora Portilla me está pidiendo la lista de asistencia. Siendo las 8, ¿tú crees que Ujú. puedes mandarme después la lista? ¿Me mandas la lista, por favor? Claro, claro, doctor. Voy a descargar la ciencia. Ya. Cielo Salomé está. Cielo Sí, doctor. Salomé. Buenas noches. Buenas Jesús noches. Christopher Sonco. Jesús Christopher. Voy a pasar lista a la Sara. Dice que no asisten, es lo que la doctora me ha dicho. Jesús Christopher Sonco Fernández. No lo escucho. Liliana Quispe Fernández. Buenas noches, doctor. Presente. Muy bien. Hay uno que falta. No está. Ventura Pacheco. Buenas noches, doctor presente. Muy bien. ¿Se puede ver en la pantalla? ¿Se ve, Sí, doctor. chicos? Muy bien. Sí, doctor. Chicos, yo sé que vamos a empezar el curso de anestesia. Presten atención, por favor. Anestesia es un tema bastante amplio, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Así que ustedes solamente presten atención y vamos a tratar de hacer esto lo más fácil posible. Muy bien, primeramente que nada, ¿qué cosa es anestesia? Anestesia es un estado reversible, ¿no? De depresión neuronal inducido por fármacos. Estamos hablando en este caso de anestesia general, porque en la anestesia regional, que puede ser raquídea o epidural, el paciente muchas veces está consciente. Es una anestesia solamente de medio cuerpo. Entonces, la anestesia tiene pilares, ¿sí? Que van a definirla. Dentro de ellos está el pilar más importante, como le mencionaba a mis estudiantes hoy en la mañana, es la analgesia, ¿no? La analgesia en este caso es dado pues, por un opioide sintético como es el fentanilo. La inconsciencia es dado a través de un hipnótico que puede ser tiopental, propofol o puede ser sevoflurane, isoflurane, desflurane, alotane, que ya no se utiliza. Ahorita actualmente lo que más se usa es el sevoflurane. La relajación neuromuscular se obtiene con el uso de relajantes neuromusculares, en este caso que pueden ser de dos tipos, despolarizantes y no despolarizantes. El único despolarizante que tenemos, y seguramente ya lo han mencionado en sus profesores, es la succinilcolina, pero que actualmente ya casi no se usa mucho. Yo lo considero el mejor relajante, relaja muy bien, pero tiene muchos efectos adversos, por lo cual su uso ha sido restringido. Los otros relajantes no despolarizantes seguramente han visto que son de acción corta, ultra corta, corta, intermedia y prolongada. El que más usamos es el rocuronio o el becuronio. Utilizamos cisatracurio, atracurio, y estos fármacos son de acción intermedia. Con los tres pilares, tanto la hipnosis, la analgesia y la relajación, se consigue que un bloqueo de los reflejos autonómicos. ¿Qué significa eso? Que el paciente no haga pues una bradicardia refleja, o sea, que el vago eh, pueda llevarlo al paciente a una bradicardia severa y pueda inclusive llevarlo al paro. La intubación ha llevado a paro a algunos pacientes cuando no se ha tomado en cuenta este parámetro. Por otro lado, también tenemos que tener presente de que los pilares de la anestesia está la amnesia, ¿no? El paciente no debe recordar lo que ocurrió. Esto estamos hablando, ojo, de una anestesia general. Muy bien, sigamos avanzando. Desde la perspectiva histórica, algunos refieren que inclusive la primera o el primer acto quirúrgico se dio y está escrito en la Biblia. Son interpretaciones, solamente lo traigo para que ustedes lo vean y está en la Biblia, ¿no? Y ustedes seguramente lo habrán leído cuando dice así, ¿no? Que Dios sumió a Adán en un profundo sopor y de él extrajo una costilla y creó a Eva, ¿no? Ahora, no sabemos cómo lo durmió, pues el sopor que lo dio. Nosotros vamos a ver ahorita dentro de la perspectiva histórica que antes se usaba óxido nitroso, se utilizaba éter, se utilizaba otros gases que actualmente ya no se usan mucho. Entonces, no sabemos qué tipo de anestesia le dio. Al final, él extrajo la costilla. Primer acto anestésico. Muy bien, sigamos avanzando. También podemos observar nosotros en diferentes culturas, ¿sí? Eh, Partamos así. El dolor, que es lo que nos importa, ha existido desde que existe el ser humano. Siempre habrá habido un accidente, una caída, una pelea. Entonces, mitigar el dolor fue antes y es ahora
el objetivo de muchos médicos. Muchos tratan de mitigar el dolor. ¿Cómo habrán mitigado el dolor para poder realizar esta trepanación craneana? Nosotros acá, esto no solamente se ha hecho en Perú, ¿ah? Se ha hecho en muchas culturas, porque habían médicos antiguos que ya habían determinado que ahí había pues un hematoma epidural, ¿no? O de repente un hematoma subdural, no lo sé. Pero ellos hacían la trepanación para evacuar el coágulo. Y lo más interesante, el paciente sobrevivía. ¿Por qué? Porque los huesos han crecido. Por otro lado, ¿qué usaban? Antiguamente se usaba bastante lo que eran los derivados del opio, mandrágora, el alcohol. Se utilizaban, eh, inclusive los dormían de un golpe. Imagínense que tenía una fractura expuesta y había que hacer de repente una amputación. Sabrá si lo habrán hecho. ¿Cómo dormían al paciente? De un golpe. Hay bastantes relatos escritos también donde los ahorcaban, ¿no? Tú sabes que a la hora de disminuir la sangre que llega al endocráneo, haciéndole un ahorcamiento, vamos a conversar. Estamos hablando de, pues no sé si ustedes me entienden, un mataleón que le llamamos a esto, pueden dormir a una persona, ¿no? Entonces, esa era una forma de poder después hacer el famoso procedimiento, ¿no? Dentro de la perspectiva, no solamente como les estaba mencionando, existe en el Perú, también hay muchos registros, sobre todo en China, en Europa, hay bastantes. Pero eso yo los dejo a ustedes como para que lean un poquito. Pero vamos a adelantarnos ya a la edad moderna. Más o menos en 1772 ya se descubre el óxido nitroso, o llamado también gas de la risa, ¿no? Este óxido nitroso ya empieza a tener ciertas aplicaciones. Al inicio, si ustedes leen en la parte de historia de la anestesia, van a ver que se utilizaba más que nada como gas de la risa. O sea, ¿cuál era el objetivo? De poder divertir a la gente. ¿Quiénes lo usaban? Los payasos. Lo usaban en los circos para que de alguna u otra manera en los circos ellos pudieran reír con esto, ¿no? Y ya más adelantito les voy a mencionar cuando Horacio Wells asiste él en 1844, en 1942, va a un circo y ve un payaso que se cae y se fractura, pues, el húmero, vamos a suponer, o el antebrazo, no lo sé. Y en lugar de llorar, se reían, porque ellos usaban óxido nitroso. Entonces él asocia eso, y es más, utiliza el óxido nitroso para retirarse un diente. Un procedimiento muy interesante, ¿no? Por eso muchos consideran a Horacio Wells como uno de los pioneros. Él era un odontólogo, como uno de los padres de la anestesia. Realmente hay varios, pero también se descubre por esa época el famoso cloroformo, el éter. Y acá el padre de la anestesia lo consideran bastante, y por eso se celebra el Día del Anestesiólogo el 16 de octubre, a William Thomas Green Morton, ¿no? Un dentista, porque él hace una demostración, ¿no? Una demostración de inhalación de éter a un paciente y le retira un tumor en el cuello. Entonces estamos hablando de un procedimiento quirúrgico en 1846, y lo más interesante, con un resultado positivo. Entonces, por eso muchos lo consideran a él padre de la anestesia. Estamos hablando del uso del éter, ¿no? Ahí más o menos para que ustedes se den cuenta, cuando yo les mencionaba los tipos de circuito en anestesia que existen, embebían el paño con el éter o cloroformo, le colocaban a la persona, se dormía y le hacían el procedimiento. Eso lo hizo Green Morton, ¿sí? Es un circuito abierto, ¿no? Eso es lo que les había mencionado. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, algunos consideran también a John Snow como el padre de la anestesia por la gran fama que tuvo, ¿no? Porque él fue uno de los primeros que utilizando este fármaco llegó a darle anestesia a la reina Victoria para el nacimiento de su hijo Leopoldo. O sea, fue una analgesia de parto vía inhalatoria. Se hizo bastante famoso hasta el punto de que en el Perú también se realizó más o menos por esa época la primera eterización. Si vamos a los libros antiguos, a las revistas, en el comercio, por 1848 más o menos, se puede ver de que se hace la primera eterización y es publicado por el diario La República, aquí en la Botica Remy, ¿no? Cuando pasen ustedes por Girón de la Unión, no sé si todavía van los chicos, van por allá, pero antes en la época donde yo era estudiante, Girón de la Unión, o cuando era universitario, Girón de la Unión era la zona donde todos íbamos alguna vez a comer, íbamos al cine, etcétera. Entonces en la cuadra 3 existía pues la Botica Remy, donde había un médico boticario, el doctor Sandoval, el cual ante una fractura de un brazo realiza la reducción, ¿sí? Utilizando éter.
Y esto es publicado al día siguiente y fue una publicación en un diario conocido, en el diario El Comercio, y pues lógicamente es ya un paso muy grande, ¿no? Estamos haciendo la primera eterización en el Perú, ya en Europa ya se había hecho antes. Seguimos avanzando. Estos son los rudimentarios, alguien lo reconoce. Acá está pues una máscara facial, ¿no? Que ustedes han visto ahora son de plástico, en esa época eran de piel. Tenemos como un ambú rudimentario y acá tenemos el frasco que se creó a través del cual se lo colocaba la esponja, se colocaba el éter, se colocaba el cloroformo y por esta boquilla el paciente lo respiraba, ¿no? Muy bien. Seguimos avanzando. Eh, chicos, están ahí, ¿no? No voy a ser que se haya ido la señal y estoy hablando No, solo. sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, Es doctor. bien interesante esto, ¿no? Yo les estoy contando así rápido, ¿no? Pero si ustedes leen Historia de la Anestesia, es muy bonito. Es bien interesante cómo avanzó las cosas. Aquellos que les gusta los domingos, y no salen por ahí, lean Historia de la Anestesia. Pueden buscarlo en internet. Hay bastantes documentación respecto a esto. Actualmente hemos avanzado bastante. Nosotros ya no damos ese tipo de anestesia tan insegura porque obviamente cuántos se habrán muerto. Lo que estamos ahorita utilizamos un aparato, una máquina, la máquina de anestesia. Entonces yo quiero que ustedes presten atención a los componentes, que es importante para que puedan entender. Vamos a ir aquí. Tenemos este monitor, es el monitor multiparámetro en el cual se registra la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que puede ser invasiva o no invasiva, va a depender, ¿no? Como les mencionaba a mis estudiantes, la que ustedes normalmente toman con el tensiómetro es la no invasiva, pero la invasiva es aquella en la cual ustedes cateterizan la arteria radial. Y la cateterización de la arteria radial, ustedes pueden ver una onda aquí en el monitor. Tenemos aquí dos vaporizadores, ¿no? Ahí se colocan los gases. En este caso vamos a interesarnos en el amarillito que tiene, que este es el de sevoflurane, que es el gas anestésico más utilizado. Entonces tenemos al sevoflurane. Este es el monitor de configuración del ventilador mecánico. Aquí nosotros vamos a colocar, una vez que hemos intubado al paciente, el volumen tidal que le corresponde, 6 a 8 mililitros por kilo de peso, la frecuencia respiratoria que le estamos dando al paciente, va a depender si es un niño o es un adulto, lo programamos entre 12 a 16 para un adulto, 20 a 25 en un niño, va a depender. Colocamos la relación inspiración-expiración, por lo general 1 a 2. Vamos a colocar el PIB o la presión al final de la expiración que queremos para evitar que el alveolo se colapse. Todos esos parámetros, chicos, lo colocamos aquí en este monitor de ventilador mecánico. Acá abajo tenemos el flujómetro de oxígeno, donde podemos regular la salida de oxígeno. ¿Sí? 1 litro, 2 litros, 3 litros, no lo sé. Tenemos acá el fuelle del ventilador mecánico y acá tenemos los circuitos. El cursor se está moviendo, ¿no? Para que ustedes me puedan seguir. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estos son los circuitos, ¿no? Muy bien, gracias, gracias chicos. El circuito llega y esto hace pues la bolsita de reservorio es como el pulmoncito, ¿no? Porque normalmente antes de iniciar anestesia, el anestesiólogo prueba su máquina de anestesia. Tiene que probarlo, tiene que ver que esté funcionando. Entonces, obviamente no hay un paciente, pero lo puede probar con el circuito, coloca la bolsa en la punta, porque esta bolsita, en vez de la bolsa, esto iría, esta parte final de este circuito iría en el tubo endotraqueal, ¿no? Pero como no hay, le colocamos la bolsa y podemos programarlo y esto va a inflarse, desinflarse de acuerdo, ¿no? Entonces no hay fuga en el circuito. Esta es la bolsa de reservorio, ¿sí? Que funciona como un ambú, pero está dentro de la máquina de anestesia. Muy bien. Ahora, este monitor de acá es para medir la profundidad anestésica. Algunos monitores lo tienen. Ahí podemos ver ustedes nosotros el grado de hipnosis que tiene el paciente a través de lo que es el BIS, ¿no? Seguimos avanzando. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ir a una parte muy interesante. Debo decir, es un poco compleja, es de verdad. Muchos anestesiólogos no lo entienden. Entonces, yo lo voy a ir bien resumidito, chiquito, solamente para que ustedes entiendan. Y al final lo que me va a interesar es esto nada más. El circuito abierto, les dije que era ponerle una gasa empapada de un gas, ya sea éter, cloroformo, que ahorita no se usa, pero puedes agarrar sevoflurane y colocar en la gasa, o en el dressing y ponerle en la cara, así lo duerme. Ese se llama circuito abierto. Hay una comunicación tanto en la inspiración como la expiración con la atmósfera.
En el circuito semiabierto es un circuito que ya cada vez se usa menos, pero mayormente se usa en pediátricos en cirugías bastante cortas, por ejemplo, una tomografía, no se intuba al paciente muchas veces, se coloca un circuito. Yo he hecho neonatos con este circuito muchas veces, pero actualmente está cada vez en desuso, ya no se utiliza tanto. El circuito que más se utiliza es el circuito semicerrado. Es el circuito semicircular semicerrado el que más se utiliza. Entonces, ese circuito es muy importante que ustedes tengan presente. Cuando le hagan alguna pregunta en el examen, ustedes tienen que responder el circuito semicerrado como el circuito más frecuente. El segundo más frecuente, el semiabierto. El sistema cerrado es un sistema ideal. Realmente no hay. Vamos a verlo acá en una gráfica. Es un poquito complicado, ¿ah? Pero yo creo que un dibujo dice más que 1000 palabras. Abierto, mire cómo está. Con esto le ponen un dressing, le ponen el anestésico encima. No hay un control del anestésico. O lógicamente se contamina bastante y se gasta cualquier cantidad de anestésico. El semiabierto hay una gran variedad. No me va a interesar, simplemente lo único que quiero que comprendan con esto, que es uno que se utiliza para cirugías bastante cortas, mayormente en cirugías pediátricas, es donde más se utiliza, ¿no? Entonces, acá justamente yo lo he colocado. El sistema de ventilación es semiabierto, se usa en pediátricos. La desventaja es que hay un gran consumo de anestésicos, se tiene que utilizar flujo alto de oxígeno para evitar la reinhalación del paciente. El circuito más usado es el semicerrado. Pregunta de examen, si es que hubiese. Entonces, el circuito semicerrado ya utiliza algo que me olvidé de mencionar antes, pero ahorita vamos a regresar rapidito a nuestra máquina de anestesia. Esto no les dije qué cosa es. Esto se llama cal sodada, ¿ya? Es un compuesto cuyo objetivo es, como se mete al paciente en un ventilador mecánico, recircula, todo paciente exhala CO2. El CO2, si no hay una manera de salir, va a regresar nuevamente al cuerpo de la persona. Entonces, un ingenioso colocó cal sodada y la cal sodada es un absorbedor de CO2. Todas las máquinas de anestesia lo tienen. Entonces, este CO2 se absorbe aquí y de esa manera impedimos la reinhalación del CO2 exhalado por el paciente. Excelente. Entonces, por eso mismo, acá se coloca en este circuito, miren, el absorbedor de CO2, este es el ventilador mecánico y acá está el circuito, ¿sí? Muy bien, chicos, seguimos avanzando y aquí tenemos un pequeño resumen de lo anteriormente dicho. Como los dos sistemas son los más frecuentes, el semicerrado, el más frecuente, y luego viene el semiabierto, las ventajas que tenemos es que el semicerrado utiliza la cal sodada, en cambio el semiabierto no lo utiliza. Como no lo utiliza, hay una gran posibilidad de reinhalar el CO2, por eso utilizamos flujos altos y, les dije al inicio, debe ser utilizado en cirugías bastante cortas. Hay un gran gasto anestésico y enfría al paciente. ¿Por qué? Porque es un circuito semiabierto. Cuando tiene la cal sodada, el paciente puede conservar la temperatura. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está el resumen. Con respecto a esta diapositiva, solamente para que vean que el oxígeno es el balón verde, ¿no? Hay varios colores de balón que van a ver ustedes, pero el balón verde es de oxígeno y que el suministro sale a 55 psi. Voy a preguntar eso en el examen, lógicamente, pero a mí me preguntaron cuando terminé la residencia para mi examen final. 55 psi. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aquí está la cal sodada, así es un compuesto, ¿no? Y está compuesto, de repente a alguien se le ocurre preguntar, por eso traje, miren de qué está compuesto. 80% de hidróxido de calcio, hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, 3 a 5% y un 14 a 20% de agua, ¿sí? Reacciona pues definitivamente con el CO2 y el resultado es calor. Esto después de una cirugía ustedes lo tocan y está caliente y además a veces cambia de color, se pone moradito, a veces se pone ligeramente verde cuando se ha saturado. Y hay que cambiarlo cuando una cirugía es muy prolongada porque ya no cumple su función. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta, doctor? A través de la capnografía en el monitor, porque el monitor también detecta capnografía. Muy bien. Muy bien, chicos, acá tenemos un monitor de vigilancia para que ustedes vean lo que ya había mencionado antes. Tenemos acá el ritmo. ¿Qué ritmo es esto, chicos? ¿Qué ritmo es? Sinusal, doctor. Sinusal. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. Es un ritmo sinusal, ¿no? Y como le pregunté a mis estudiantes, ¿qué caracteriza un ritmo sinusal? A ver, ¿quién me responde? Me voy a ir contento si Eh, pueden analizar esto. A ver,
quiere escuchar. Presencia de la onda P. Una P que precede a todo QRS, presencia de onda P, P positiva en 1 y 2 y negativa en ABR. Las ondas P, ¿dónde son positivas? Para que sea un ritmo En sinusal, uno y usted dos. tiene que buscar. En 1 y 2, doctor, y negativa en ABR. A ver, ya, para que nunca se olviden, ¿ah? En D2, en D3, en ABF y puede ser negativa en ABR. Punto. Es un ritmo sinusal. Así de simple, así lo vamos a tener. Lo vamos a tener presente porque fue pregunta de examen a la residencia. Así que se lo estoy dejando ahí. 60 es la frecuencia cardíaca. Lógicamente, acá vemos una onda P. Es un ritmo sinusal, ¿no es cierto? Aparte que tiene que haber entre las distancias acá, acá. No hay arritmias, mira, a la misma distancia. Y contamos los cuadraditos para calcular lo que es la frecuencia cardíaca. Esto que les menciono acá, esta es la onda pletismográfica. Y si se han dado cuenta, aquellos chicos que han ido hoy día a mi práctica, cada ondita se corresponde a un complejo QRS. O sea, si aquí hay una arritmia, aquí también lo va a ver. Este es el monitoreo de la ventilación en un paciente que esté en ventilación mecánica. Y acá tenemos la onda capnográfica, ¿no? Más o menos para que ustedes se den cuenta, 28 está marcando, su valor normal es de 35-45, pero dense presente de que el valor que sale acá y el valor en sangre hay una ligera diferencia, más o menos 5. Ahora, vamos al punto acá clave, ¿no? ¿Cómo yo puedo determinar si mi calcio dada está mal? Lo voy a determinar porque va a haber una línea. Esta línea, si se dan cuenta acá, entre la curva y este otro hay una línea, ¿no? Esta línea sube, aumenta, ahorita está en 2, pero más adelante puede estar en 5, en 6, en 7, ya significa que la calcio dada no está cubriendo. Eso significa que el paciente está reinhalando. Punto. Otra cosa interesante, cuando el paciente, nosotros normalmente respiramos por presión negativa, ¿no? Si el paciente es conectado a un ventilador mecánico, la presión que se va a ejercer es presión positiva, ¿correcto? Nada más, chicos, no es para que ustedes se pongan tristes ahí. Es algo muy simple. Muy bien, ¿hay preguntas con respecto a esta parte de conceptos básicos en anestesia, chicos? ¿O todo está claro? Todo claro, doctor. Excelente. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Muy bien, ahorita voy a presentar el otro, que es anestesia general. Vamos a salir para cenar nomás, chicos. Si la clase hubiera sido a las 7, estarían almorzando ustedes, pero no se puso a las 7. Entonces, vamos a ver ahorita. Uy, ¿dónde está mi otra exposición? Acá está. Ya está. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Se puede ver? ¿Se ve, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Se ve. Muy bien. Préstenme atención. 15 minutitos, préstenme atención, ¿ya? 15 minutitos y la hacemos. Anestesia general inhalatoria, ¿ya? Este es un estado reversible, ¿no? En el cual nosotros lo utilizamos un fármacos, y lo llevamos al paciente. ¿A través de qué? Ya les había mencionado, utilizamos drogas anestésicas. Generalmente la anestesia general puede ser de varios tipos. Lo que más han visto ustedes en sala de operaciones es la anestesia general balanceada, porque una anestesia general inhalatoria pura no se ve muy frecuentemente. Más se ve la anestesia general balanceada. O sea, ¿qué significa balanceada, doctor? ¿No? Utilizamos pues anestésicos endovenosos y anestésicos inhalatorios. Nada más, así de fácil. Y con estos fármacos nosotros hacemos bloqueo sensorial, bloqueo motor, que el paciente no se mueva, bloqueo de los reflejos autonómicos y el bloqueo mental o la amnesia que les había mencionado. ¿Cuántos tipos tenemos? Chicos, bien fácil, ¿ah? Inhalatoria, pura, sí, puede ser. Cuando generalmente son niños pequeños, le ponemos el gas en la cara porque no se dejan poner la vía periférica. Acuérdense que los fármacos, tanto tiopental, propofol, fentanilo, rocuronio, lo que tú quieras, se pone por una vía periférica, pero estos niños no se dejan. Entonces muchas veces le podemos colocar la máscara con el gas y damos una anestesia general inhalatoria pura. Endovenosa también se puede hacer sin usar gases. Es el llamado TIVA, ¿no? Anestesia intravenosa total. Ahí solamente utilizamos propofol en bomba, que probablemente lo han visto en algunos hospitales. Con su bombita están utilizando propofol y están utilizando remifentanilo, ¿no? Y también la balanceada, que es la más común, donde mezclan la inhalatoria con la endovenosa. Ah, y también hay otra, que es la combinada.
falta la cuarta, y que es combinada. Combinan una anestesia general con una anestesia regional, o sea, tanto epidural mayormente. Epidural más anestesia. Doctor, ¿y en qué caso se hace esto? Por ejemplo, en las cirugías de tórax. En las cirugías de tórax, muchas veces se coloca un catéter epidural a nivel torácico para poder manejar el dolor posoperatorio. Imagínate que le van a sacar, hacerle una neumonectomía, lobectomía, segmentectomía, lo que tú quieras. Le abren las costillas, sacan el pulmón enfermo por secuela fibrocavitaria o de repente porque tiene un quiste diatídico complicado, no lo sé. Entonces, en el postoperatorio, ¿cómo creen que duele? Una vez que le das anestesia o termina el acto anestésico, el paciente queda con mucho dolor. Entonces, para eso nosotros utilizamos un catéter, le pongo una anestesia epidural y manejo la analgesia postoperatoria con morfina epidural, que es muy buena porque dura 12 a 24 horas y el paciente está feliz, sentado, no siente dolor. Entonces, por eso utilizamos ahí anestesia general combinada. Muy bien, ¿cuáles son los pilares de la anestesia? Creo que yo he conversado ya en la mañana, pero para recordarles a ustedes, ¿no? El pilar más importante es la analgesia, ¿no? Sí, yo creo que no hay anestesia sin analgesia, ¿sí? La analgesia es dado por el fentanilo, en este caso el opioide sintético, 50 a 100 veces más potente que la morfina, y si no es fentanilo, puede ser remifentanilo. Ambos fármacos son opioides, pero con propiedades farmacológicas totalmente diferentes. Si tuviéramos que escoger entre uno de ellos, utilizaríamos remifentanilo porque esto tiene un tiempo de vida media sensible al contexto muy rápida. Entonces el paciente se despierta rápidamente de los efectos. Muchas veces no hay que revertir con naloxona ni nada por el estilo. Excelente. La hipnosis se da a través de fármacos como el tiopental, en este caso el propofol, que es el más usado. Yo he usado en mis tiempos todavía tiopental sódico, pero ahorita se usa bastante propofol. Si no es propofol, es tiopental, y después se puede utilizar el sevoflurane, también es un hipnótico, por si acaso, ¿no? Porque a dosis analgésica sería tóxico. Entonces se utiliza como hipnótico. Con respecto a la relajación muscular, se utilizan los relajantes que ya les mencioné antes. ¿Se han dado cuenta? Ahí están los pilares de la anestesia. El bloqueo de la respuesta autónoma y la amnesia son pilares que actualmente se consideran nuevos, pero la triada clásica es los tres primeros. Seguimos avanzando. Ya les mencioné esto, solamente para que ustedes lo tengan. La última es la anestesia combinada, anestesia general más anestesia regional. ¿Cuáles son las fases o momentos de la anestesia, chicos? Yo creo que ya en las prácticas les he dicho a todos esto, me he cansado. Y para aquellos que no les han dicho, yo creo que sí, sus profesores les han dicho, empezamos con los momentos. Generalmente los momentos clásicos empiezan por la inducción en la mayoría de textos. Yo particularmente eh, discrepo a veces con algunas cosas que leo y considero a la premedicación como ya una fase de la anestesia general. ¿Por qué? Porque ahí utilizo benzodiazepinas para calmar la ansiedad del paciente, atropinizo al paciente para evitar cualquier tipo de vagalidad o como efecto anticialogogo, utilizo corticoides como la dexametasona, hidrocortisona para evitar cualquier tipo de reacción alérgica a los fármacos que estoy colocando. Utilizo bloqueadores de la bomba de protones, tipo, ¿cómo se llama? Wow, algo tóxico está entrando acá, un humo raro de la calle. A ver un ratito. Ya. Utilizamos lansoprazol, pantoprazol, cualquiera de ellos en infusión, omeprazol, 20 miligramos. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que no haya acidez. Acuérdense que el síndrome de Mendelssohn, que es el síndrome o la neumonitis por aspiración, se puede dar por absorción del contenido gástrico. Usted dirá, doctor, pero está en ayunas. Sí, pero hay contenido gástrico porque el paciente está estresado cuando va todo asustado y se produce aumento de secreción de ácido clorhídrico. Y siempre hay algo. Así que si podemos mejorar teniendo presente el síndrome de Mendelssohn depende del pH y del volumen aspirado, yo lo puedo corregir. ¿Mm? Entonces, vamos ahí. Entonces, la inducción, ¿qué cosa es realmente? Traducción, es el paso previo a la intubación. Y si se han dado cuenta, aquellos que han estado escuchando, en la inducción se deben cumplir los pilares. Porque, claro, todo esto.
¿Cómo hago? La inducción, paso previo para la intubación. Para intubar al paciente debo cumplir con los pilares. Entonces, en la inducción se cumplen los pilares, que lo dan la analgesia, la hipnosis y la relajación con los fármacos ya antes descritos. Seguimos avanzando. El mantenimiento, chicos, es donde ya el paciente es operado, sea una vesícula, sea una toracotomía para la parotomía exploratoria, resección intestinal, nefrectomía, no lo sé. Lo que el paciente ha sido programado. Entonces, ahí, ¿cómo se hace el mantenimiento, doctor? Generalmente en la inhalatoria con el gas. Y puede ser sevoflurano, desflurano, ¿sí? Y el mantenimiento se puede hacer, si es un TIVA, con propofol, o de lo contrario se está colocando fentanilo, remifentanilo. Va a depender de lo que el anestesiólogo quiera hacer. Pero acá en la mayoría de hospitales, por lo general, usamos sevoflurane. Pero hay otros gases anestésicos también. Existe el desflurane, existe el isoflurane, ¿sí? El fármaco que más se utiliza o sería ideal sería el desflurano, pero es un poco irritante y es caro, no hay. El sevoflurane es muy bueno, ¿ah? Yo he usado isoflurane también, que es intermedio, y también había el alotano antes, pero se retiró del mercado. ¿Por qué? Porque produce bastantes arritmias, produce bradicardia severa, hipotensión arterial. Entonces, todo eso ha hecho que quede de lado. Muy bien, seguimos avanzando. Viene la tercera fase, ¿ya? Hemos pasado por la inducción, el mantenimiento y viene el despertar, ¿no? En el cual tenemos que quitar las drogas que hemos utilizado, ¿sí? Si tenemos mucho relajante, hay que hacer la reversión farmacológica, se puede usar neostigmine o se puede utilizar Sugamadex, dependiendo de lo que tengas. Y también tenemos que tener presente que el despertar va con la extubación. Así como le pusiste un tubo endotraqueal, pues tienes que quitarle el tubo endotraqueal. Y para hacer eso tienes que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son los criterios para extubar a un paciente? Apunten por favor ahí o escúchenlo. Los criterios para extubar son que tenga las funciones vitales estables, o sea, que la presión, la saturación, la capnografía esté dentro de los parámetros normales. Segundo lugar, que tenga mayor del 50% del calculado o esperado para el peso del paciente, que tenga reflejo de tos y deglución. Eso es muy importante. Una vez que tú tienes esos datos, recién lo estubas. Muy bien. Seguimos avanzando. Bueno, antiguamente se hablaba de las etapas de Gödel, que son 4. La verdad, no lo voy a preguntar, pero la primera fase es la fase de analgesia, la segunda fase es de excitación y delirio, la tercera, si te preguntan en qué fase de Gödel se da o se hace la cirugía, es en la fase 3 o periodo 3, nada más. El resto olvídenlo. Pues para recordar un poquito, ¿no? A veces a los residentes se les deja esto, a los residentes, pero bueno, ustedes como alumnos, solo con que sepan que es el periodo 3, más que suficiente. Con respecto a los gases inhalados que habíamos mencionado, ¿sí? Hay varios gases. Ahí tenemos el óxido nitroso, que son gases, pero los líquidos volátiles halogenados, cuando hablamos, en este caso, hay ésteres y hidrocarburos. Los ésteres, ahí está el sevoflurane, y los hidrocarburos está el alotane. O sea, tenemos dos tipos, ¿no? Seguimos bajando. Ahí mismo se menciona hidrocarburos, el único alotano. Mira, fácil de reconocer. Hidrocarburo empieza con H empieza alotano. Ésteres, todo lo demás, isoflurano, sevoflurano, desflurano, todos ellos. Muy bien. La anestesia inhalatoria, chicos, viene y se han dado cuenta ustedes que en la primera fase nosotros preoxigenamos al paciente con oxígeno, ¿no? Acá el paciente mismo se está colocando el oxígeno, pero normalmente han visto ustedes, se pone una máscara de reservorio al paciente. Seguimos avanzando. ¿Cuál es el anestésico ideal? El que cumpla todo lo que está diciendo en la flecha, pero eso no existe, pues es bien difícil de encontrar algo ideal, ¿no? Pero de todas maneras es importante tenerlo presente. Por ese motivo, por el mínimo efecto cardiovascular y respiratorio, fue retirado el alotano. Muy bien, chicos, en cuanto a la farmacocinética, son muchos mecanismos, pero actúan a través del GABA. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, chicos, todo es GABA aquí, ¿ya? En cualquier subunidad, pero es en GABA los anestésicos, excepto la ketamina, que actúa por receptores NMDA, porque muchas veces preguntan eso en el examen. La entrada y la eliminación es por intercambio transalveolar, o sea, nosotros necesitamos eliminarlo a través de la ventilación, que esa es la mayor forma de eliminar este tipo de gases. Vamos a ir a esta partecita. Chicos, ¿estamos ahí, no? ¿O ya se han desmayado? No creo. Chicos, Sí, doctor. Presente, Todavía doctor. estamos acá. no se preocupen, ya salimos para la cena, ya salimos ya, tranquilos, tranquilos. Pero esta partecita quiero que me capten, ¿ya? Porque si ustedes me entienden esto, ya listo, ya hicimos la clase. Ya la hicimos, ya la hicimos.
Habíamos hablado de la máquina de anestesia. La máquina de anestesia tenía un vaporizador y tiene un flujómetro. Entonces combina oxígeno con el gas y lo manda al circuito que les había mencionado y esto entra por el tubo endotraqueal. Vamos a suponer que acá está el tubo, la tráquea y acá están el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Y va hacia el pulmón y lo insufla. ¿Qué cosa insufla? Una mezcla gaseosa de oxígeno con el gas. Pero también hay un paso hacia la circulación pulmonar. ¿Correcto o no? ¿Sí? Correcto, correcto y muy correcto. Entonces yo quiero que ustedes me entiendan algo muy interesante. Vamos a hablar acá de un término, o dos términos realmente. Uno es el CAM, que es la concentración alveolar mínima que se necesita para dormir al 50% de los pacientes. ¿Qué significa? 50% de los pacientes no siente dolor con ese CAM, concentración alveolar mínima. Y cada gas anestésico, Ceborane, desflorane, isoflorane, tiene un CAM diferente, ¿sí? Entonces, cuanto más pequeño es el CAM, más potencia tiene el anestésico. Por ejemplo, el CAM del sevoflurane es 2%, del alotane es 0,75. ¿Quién es más potente? El alotane. ¿Por qué? Porque necesita menos concentración, 0,75 versus 2. Ahí se habla de potencia. Una cosa es potencia del anestésico, porque pueden preguntarles en el examen. De los siguientes fármacos, defina cuál es la potencia que... Entonces ustedes marquen de frente a Lotan, es el más potente. Pero otra cosa es el coeficiente de partición sangre-gas. ¿Ya? Coeficiente de partición sangre-gas, que ahorita lo vamos a ver, repito, no sé. Entonces lo que les mencioné, tenemos el vaporizador, acá está el flujómetro, vaporizador, y va la mezcla gaseosa hacia el pulmón. Facilísimo, está graficado. Entonces, hay un término que se llama fracción alveolar. ¿Qué es la fracción alveolar? Es la mezcla que llega hacia el alveolo. Acuérdense, llega por el tubo endotraqueal, bronquio derecho, bronquio izquierdo a los pulmones, y la concentración de esa mezcla de oxígeno con el gas, que puede ser sevoflurane, desflurane, isoflurane, alotane, lo que tú quieras, eso se llama fracción alveolar. Entonces, ¿qué cosa determina la fracción alveolar o el aumento? Porque cuanto más rápido aumente la fracción alveolar, más rápido vamos a dormir al paciente. ¿Qué tal? Si más lento aumenta la fracción alveolar, más va a demorar en dormir el paciente con el gas. Vamos. Entonces, ¿de qué depende la fracción alveolar, señores? Para hacer la mnemotecnia, vamos a usar la palabra CBC. Así de simple. ¿Y qué significa la C? Captación. La otra es la ventilación y el otro es la concentración. ¿Podremos memorizar eso, chicos? Bien fácil, ¿no? Yo hago la pregunta en el examen, ¿de qué factores depende la fracción? Y ahí está la respuesta. El que estuvo en la clase lo va a responder. Captación, ventilación y concentración. CBC. Ahora, vamos a explicar cada uno de ellos rapidito. Captación. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Vamos a ver. A ver, si el cuerpo no capta los anestésicos, ¿no? ¿Qué significaría esto? Que, a ver, ¿cómo te explico? Llega el gas hacia el pulmón. Este no pasa la membrana hacia la circulación pulmonar, vamos a suponer porque su solubilidad, sangre-gas, es una solubilidad, es insoluble, pues vamos a suponer que es insoluble, no pasa. Así ponlo. No pasa, es insoluble. Entonces, la fracción alveolar, ¿qué pasa? ¿Aumenta o no aumenta? Aumenta porque es insoluble, no va a pasar a la circulación. Entonces, ¿qué cosa ocurre en este caso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Alguien me puede decir qué pasaría? Chicos, ¿me escuchan? Creo que ahora sí han muerto. ¿Estamos ahí? Aumentaría la captación, doctor. Está bueno esto. Ya, mira, sí. Acuérdense que la vedette es la fracción alveolar, chicos, ¿ah? ¿Ya? La fracción alveolar es la vedette. A ver, ¿cómo les explico? Acá creo que tengo un gráfico. A ver, vamos a ver. No, este no es. No, no, acá les voy a enseñar. Acá está. Acá sí me van a entender. Mira, chicos. Les hablé que esta es la vedette, ¿no? Fracción alveolar. Y acá llega la mezcla de gas
alotano, seborane, desflorane, isoflorane, ingresa, ¿sí? Aquí y hace a una concentración o fracción alveolar. Si esta fracción alveolar aumenta rápidamente, esta fracción alveolar satura todo esto. Vamos a hacer una analogía, que el aumento de la fracción alveolar es la misma concentración en el lugar cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay fármacos que son insolubles, o sea, que no pasan esto. Se concentran solo dentro del pulmón a una gran rapidez y no tienen esa capacidad de estar yendo por la sangre. Entonces, cuanto más insoluble en sangre eres, aumentas la concentración alveolar más rápidamente, el paciente se duerme mucho más rápido. Pero si el gas sale de aquí y pasa a la circulación, se empieza a diluir, es como que se diluyera, pues no sé si me dejo entender. Entonces la fracción alveolar aumenta lentamente porque es como un globo. Vamos a suponer que este es un globo, ahí está justo, el pulmón es como un globo, que tiene un hueco. A ver, si tú inflas un pulmón, un globo, a ver, vea, a la analogía. Si tú inflas un globo, ese globo, si no tiene un hueco, se infla rápido y aumenta su masa y se pone tenso, ¿correcto o no? Perfecto. Pero si tuviera un hueco, te vas a demorar en inflarlo. Así ocurre. Supongamos que es bien soluble en sangre el gas. Va a pasar a la circulación. Entonces es como un globo que tiene un huequito. Entonces, aquel gas que es más insoluble, ¿sí? Aquel gas que es más insoluble va a aumentar la fracción alveolar más rápido, por lo tanto, va a dormir más rápido al paciente. Entonces, eso se llama coeficiente de partición sangre-gas. Soluble en sangre es este gas. Nada más, mira. ¿Se entendió, no, chicos? Espero. Entonces, aquí, chicos, hablamos de la captación, ¿no? La captación va a depender también de varios factores, chicos. ¿Y cuáles son los factores? La solubilidad en sangre, en este caso estamos hablando del coeficiente de partición, del flujo sanguíneo alveolar. Doctor, ¿por qué? A ver, vamos a ver acá, rapidito nomás para que no se confundan. A ver, si nosotros tenemos un gas que pasa acá y esta circulación está lenta porque el paciente está hipotenso, vamos a suponer que está hipotenso por X razones, pregunto, ¿el gas que pasa va a moverse más rápido o más lento? La captación, ¿cómo va a ser la captación por la circulación pulmonar? Va a ser más lenta, ¿o no? Entonces, va a necesitar menos cantidad de anestésico. Por eso, cuando un paciente está mal, en muy mal estado, está anémico, está débil, ha perdido sangre, está chocado, necesita poca cantidad de anestésico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta circulación pulmonar también está lenta. Entonces, hemos hablado de que la fracción alveolar depende de ¿qué cosa? De la captación, ¿sí? Depende de qué? ¿De qué más? De la ventilación, ¿sí? Y depende de qué más? De la concentración del fármaco. Pero la captación también va a depender de algo. ¿De qué depende la captación, doctor? Depende de la circulación pulmonar y eso está acá colocado, flujo sanguíneo alveolar, o sea, lo que pasa alrededor del alveolo. Y la solubilidad en sangre, ¿qué tan soluble es este gas en sangre? Entonces, acá para ustedes, para que vean, tenemos los coeficientes de partición de los principales anestésicos. Acá tenemos el sevoflurane, cuyo coeficiente de partición es de 0.65 y tenemos el alotano de 2.4. ¿Cuál es más soluble en sangre? ¿El que es 2.4 o el de 0.65? A ver, ¿quién me dice? ¿Si me han entendido? Claro, el de 2.4 es más soluble el alotano. Por lo tanto, si pasa más, es como si estuviera un hueco roto, pasa a la circulación. Ahora, la pregunta a ti mismo, ¿quién duerme más rápido al paciente cuando le pones el gas? ¿El alotano o el sevoflurane? El alotano. No, no, el alotano se está escapando por el huequito. Acuérdate que te dije, demora. aquel que aumente más rápido la fracción alveolar, o sea que es insoluble o menos coeficiente de partición, porque no pasa, es el que duerme más rápido al paciente. ¿Y quién es el que duerme más rápido? El que tiene más bajo coeficiente de partición. En este caso sería el sevoflurano. Sevoflurano, chicos, sevoflurano. Cuando les mencioné antes, les hablé de la potencia. En potencia, alotano es más. Definitiva es más alotano. ¿Por qué? La concentración que se usa. Una cosa es CAM y una cosa es coeficiente de partición. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno habla de la concentración que se necesita
que se necesita menos concentración en alotano que sevoflurane. Por eso, el can de alotano es 2%, en cambio de ceborane es 2% y de alotano 0,75. Pero acá hablamos de coeficiente de partición, acá hablamos de velocidad de inducción. La pregunta en el examen va a ser, de acuerdo a sus conocimientos, el coeficiente de partición, la velocidad de inducción es más rápida marque lo correcto, alotano, sevoflurane, de fulano. Usted tiene que marcar definitivamente, el que duerme más rápido es el sevoflurane. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente de partición bajo. ¿Qué significa eso? Que no pasa mucho gas para acá. Este es agua, este es pulmón, alveolo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí tú te das cuenta. Si es muy soluble, el más soluble aquí, ¿quién es? Alotano, 2,4. Significa que pasan 24 partículas para acá, mira. En cambio, de sevoflurane para 0,65 partículas. Es como que una particulita no me estaría pasando. Entonces, aumenta la concentración en el alveolo, por lo tanto, satura rápido y es la misma concentración en el lugar cerebro. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Simple y llanamente lo duerme rápido. Chicos, ¿entendió esa parte? Sí, sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. mañana voy a preguntar. Mañana tengo grupo, ¿no? Si tengo grupo mañana, chicos. No sé si tengo. Sí, doctor, tiene toda la semana. Ya, avísenme. Oh, no voy a poder faltar ni un día. Malos, ¿no? Ya, no importa. Mañana nos encontramos. Mañana les voy a preguntar, ¿eh? No se olviden, ¿eh? Listo, ya me han dicho que saben. Muy bien, entonces, el flujo sanguíneo alveolar es otro factor que afecta, pero ¿qué cosa afecta? A la captación. Si afecta a la captación, entonces depende del gasto cardíaco. Acuérdense que el gasto cardíaco, que es llamado también volumen minuto, que es igual a ¿qué cosa? Volumen de eyección por frecuencia cardíaca, es el que determina cuánta sangre llega a los distintos lugares de nuestro cuerpo. Gasto cardíaco bajo, hipoperfusión tisular. No sé si me dejo entender. Entonces, la captación va a depender del gasto cardíaco. Si hay mayor gasto, mayor circulación a nivel pulmonar, va a captar el fármaco mucho más rápido y por lo tanto va a haber también un retraso en la inducción. Entonces, ¿qué significa esto, señores? ¿Qué significa? En los pacientes que están con fiebre, los pacientes que están, en ellos vamos a tener que ver que la inducción va a ser mucho más rápida por este factor, ¿ya? El flujo sanguíneo alveolar. Muy bien, chicos. Aquí solamente para compararlo, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta la captación del anestésico. Bueno, ya esto no se preocupen. Hay otro factor, chicos. Acuérdense que dijimos que la captación, la ventilación y la concentración. A ver, yo voy a suponer que tengo una mezcla. Sí, rapidito, alucinen nomás, chicos, ¿sabes? Lo estoy contando. De 10 partículas de seborane con 10 partículas de oxígeno. Mezcladito entra el paciente. Y programo en el ventilador 10 ventilaciones por minuto. En otro paciente hago lo mismo, pero no le pongo 10 ventilaciones por minuto, sino 20. ¿A quién le estoy dando mayor concentración o mayor cantidad del fármaco? Al de 20, ¿no es cierto? Es simple, ¿no? Entonces, la fracción alveolar depende de la ventilación o del número de ventilaciones que tú le des al paciente. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿Se entiende, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Ahora vamos a la concentración. La concentración se maneja a través de en el vaporizador se maneja, tú le puedes colocar una concentración, por ejemplo, ahí en el dial vas a observar en el vaporizador de Seborane, hasta el 8 llega. Aunque ahora es vaporizador electrónico, ¿no? Bueno, mañana de repente en la práctica lo vemos. Entonces, tú puedes ponerle a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Lógicamente, si le pones a 2, hay una concentración mucho menor. Si le pones a 4, hay una concentración mayor. Igualito, ¿no? Solamente es cuestión de aumentar la concentración del fármaco. Entonces, va a depender de eso. ¿Qué cosa? La fracción alveolar. Más concentración, más rápido aumenta la fracción alveolar. Más ventilación, más rápido aumenta la fracción. Son relaciones directas. Muy bien. Esto ya no lo vamos a poner. Bueno, la eliminación, ¿no? Eso va a depender también mucho. Acuérdense que la eliminación mayormente es a través de la vía ventilatoria, ¿no? Si el paciente no hace una buena ventilación, el gas se va a seguir concentrando. Chicos, con respecto a la farmacodinámica, lo único que quiero que ustedes entiendan es que casi todos actúan a nivel del GABA, ¿sí? Todos. En cualquiera de las subunidades, alfa, beta, epsilon, lo que tú quieras. Ahí actúan las benzodiazepinas, ahí actúa el sevoflurane, ahí actúa, ¿qué más le dije? Las benzodiazepinas, los hipnóticos como el tiopental, el propofol. Todos actúan a través de este neurotransmisor inhibitorio, el más grande que tenemos, el GABA, excepto, pregunta de examen,
ketamina, que actúa mediante los receptores NMDA. Listo, se acabó. Esto es todo lo que quiero que de aquí aprendan, porque si ya me di cuenta, seguimos. Ah, otra cosita importante, hablamos del CAN, concentración alveolar mínima. Otra cosa es coeficiente de partición, otra cosa es concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima, si se han dado cuenta, ya es diferente. El alotano es 0,78. 75, perdón. En cambio, el Seborane es 2%. En antes estaba en 0,75. Mira, si se han dado cuenta, solo lo retrocedemos rapidito para que ustedes lo vean. Mira, acá está. Tum, tum, tum. Acá está, chicos. Sevoflurane, 0,65. Al coeficiente de presión, es otra cosa. Acá, que también les está, se invierte, mira, en el CAN se invierte. El Seborane va a pasar 2% y acá 0,75. Mira, observen. Mira, ese es el CAN. ¿Y qué es, doctor, el CAN? Ya les había mencionado, ¿no? Que impide el movimiento en el 50% de los pacientes. Hay CAN 50, CAN 75, CAN 95, etcétera, etcétera, pero el CAN original es CAN 50. Entonces, para el sevoflurane es 2%, ¿no? Para el alotano, que hago la comparación, 0,75. Y si se han dado cuenta, isoflurane es 1,2 y deflurane 8,0. Chicos, todos estos gases, toditos, ¿sí? Son gases que no son hidrocarburos, pertenecen al grupo éster. Todos son anestésicos inhalatorios. Se utilizan bastante. Si se han dado cuenta, yo he utilizado isofluranes. Es intermedio entre alotano y sevoflurane. ¿Correcto? Es intermedio. ¿Qué ocurre con este gas? Este gas lo único malo es irritante de las vías aéreas, por eso muchas veces no se utiliza en niños, en ellos más que nada, no se utiliza el isoflurane por eso, pero no es malo, es un buen gas, demora un poquito más en despertar el paciente, lógicamente, ¿sí? Tiene un CAN mucho más bajo. Si tuviéramos que ver cuál es el gas más potente, le hacen una pregunta, ¿cuál es el más potente? Aquel que requiere menos concentración para que 50% de pacientes no se muevan, así tienen que interpretar ustedes. El más potente es aquel que necesita menos concentración para dormir o evitar que 50% de pacientes se muevan durante el acto quirúrgico. Entonces vamos a ver acá. De acuerdo a esto, le ponemos 0,75, es el más bajito. Necesito menos concentración para lograr esto. Entonces, y el más que necesita más concentración, ¿cuál es? El desflorane, mire. Aunque el desflorane tiene un inicio de acción mucho más rápido, ¿sí? Estamos de acuerdo, pero se necesita bastante del gas, mira, mucha concentración. Ah, me sale caro. Este sevoflurane está muy bueno. Mira, y el isoflurane 1,2. ¿Cuál es el más potente, señores? El alotano. Menos concentración para lograr esto. En cambio, el menos potente, si les pongo en un cuadro, imagínate que en la pregunta venga, defina cuál es el más potente. Fácil, lo puedo colocar en el examen. Entonces ustedes van a darse cuenta que el más que necesita menos concentración es el más potente, pues, ¿no? ¿Se entiende, no, chicos? Y el 6 de deflurane es el menos potente. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Espero. Muy bien, chicos. Hay CAN 50, acá hay esto, y acá también un cuadrito en el cual estamos viendo de quiénes necesitan más anestésico, ¿no? Obviamente, los que tienen la temperatura más elevada necesitan más anestésico inhalado, en cambio la hipotermia disminuye, por ahí vamos a ver rapidito, la edad es otro factor, cuando es más joven necesita más anestesia inhalada, menos cantidad o concentración, la anemia hace que tenga menos, acuérdense lo que hemos hablado del gasto cardíaco y todo eso, etcétera. Muy bien, chicos, preguntas. ¿Se entendió? Óxido nitroso ya no se utiliza mucho, chicos. ¿Ya? Este es un gas, eh, se utilizaba antes el gas de la risa. En algunos casos dice que están usando para analgesia de parto. Si se han dado cuenta, tiene un coeficiente de partición bajo, o sea, rápidamente logramos el objetivo, pero no se utiliza bastante. Ya no se utiliza. Yo al menos nunca lo he utilizado y por eso ya lo veo como que es algo pertenece a la historia, ¿no? Es el llamado gas de la risa. Solamente su uso se había hablado en analgesias de parto, colocarle una mascarita y todavía lo usan los odontólogos para sedar a algunos pacientes para poder removerles un diente, etcétera. Fuera de eso, su utilidad ha disminuido totalmente. Muy bien, chicos, ¿me entendieron? ¿Todo está bien? Para pasar a la tercera exposición. Sí, sí, doctor. Muy bien. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ir con la otra, que es la última. Chicos, ya no vayan a desmayarse. Este es rápido. Esto lo hago rapidito. Es una mala hora para editar clase, yo también lo considero. Siempre debe editarse en otro momento, pero bueno, yo sé que todo el día están ocupados.
Esto, 10 minutos. 10 minutos. Ustedes solo presten atención, ¿ya? Hemos hablado antes de anestesia general, pero también hay la anestesia regional. Y dentro de la anestesia regional tenemos la raquidia y la epidural, que son las más usadas. Entonces, ¿qué es la anestesia raquídea? La anestesia raquídea no es nada más que la colocación del anestésico local en el espacio raquídeo. Punto. O llamado también espacio espinal. O llamado también espacio subaracnoideo. Nada más. ¿Cuál es su objetivo? Producir un bloqueo definitivamente reversible, ¿no? Que no haya sensación de dolor ni actividad motora. ¿Qué sinónimos tenemos para anestesia raquídea? Ojo que la epidural es otra cosa, raquídea. Anestesia espinal, bloqueo subaracnoideo. O sea, cuando le dice, doctor, una anestesia raquídea, doctor, una anestesia espinal, es lo mismo. Doctor, un bloqueo subaracnoideo, es lo mismo. Es como cuando le dice, doctor, succinilcolina, sí, no, tengo cloruro de succinilcolinio, es lo mismo. Doctor, hay distensil, es lo mismo, los tres son iguales. Estamos de acuerdo, es la misma cosa, solamente que tienen diferentes nombrecitos que le ponen, pero es lo mismo. ¿Cómo se coloca? Es importante que ustedes entiendan que la anestesia raquídea normalmente se coloca por debajo de L2. Actualmente colocan raquídeas altas, ¿ya? Pero yo particularmente nunca he colocado ni quiero colocar. ¿Por qué? Porque acuérdense que a nivel de L2 más o menos termina la cola de la caudequina, el cono medular y viene la cola del caballo. Si ustedes colocan la anestesia raquídea y acuérdense que entra a espacio de líquido cefalorraquídeo, ustedes pueden producir un daño de la médula con la aguja. Por eso realmente está indicado, todos los libros lo dicen, los antiguos más que nada, que se coloca por debajo de L2. Y hay una diferencia, mira, acá está comprando la anestesia raquídea o espinal, que es lo mismo, ¿hasta dónde llega? Mira, justo hasta donde está el líquido cefalorraquídeo. En cambio, la anestesia epidural está antes, mira, en el espacio epidural. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ¿se dan cuenta? Sí, sí, sí. Muy bien. Seguimos avanzando. Los planos que atravesamos para colocar la anestesia. Hemos hecho un cuadrito de comparación entre las dos anestesias. Miren, dense cuenta. Atravesamos la epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo con la agujita, ¿no? Ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo. Entre el ligamento amarillo y la dura madre está el espacio epidural. Ahí colocamos anestesia epidural. Seguimos avanzando, pasamos dura madre. ¿Qué cosa viene? Dura madre, aracnoides. De aracnoides viene pía madre ya cubre el nervio. Entonces, entre aracnoides y pía madre, pregunta de examen, se encuentra el espacio subaracnoideo. ¿Se entendió? Súper sencillo. Súper sencillo. Seguimos avanzando. Lógicamente, los bloqueos neuroaxiales, en este caso, va a depender de la concentración del fármaco. No es lo mismo colocar al 2% que al 1%. No va a depender de la dosis o de la cantidad de veces que se coloque el fármaco y del volumen anestésico administrado. Doctor, ¿solamente depende de eso? Yo considero que depende de la velocidad de administración del fármaco, del nivel en el cual estoy colocando el fármaco. Hay otros factores asociados, ¿no? Seguimos avanzando. ¿Y qué cosa es lo que hace el anestésico local? Bloquea los canales de sodio y de esa manera se produce la anestesia. Listo. Muy bien, hacemos una comparación entre el subaracnoideo espinal o raquídeo versus el epidural. ¿Cuál es la diferencia? Utilizamos una cantidad pequeña de fármaco, de 1 a 3 centímetros, y la anestesia se logra en menos de 5 minutos. En cambio, el epidural, una gran masa de anestésico, 20 a 25 centímetros, y la analgesia o anestesia se logra después de 20 minutos. Chicos, yo quiero que ustedes entiendan que las primeras fibras en bloquearse en los bloqueos van a ser las fibras. ¿Cuáles son? Las fibras C. Pregunta de examen residentado, médicos. Señores, aunque no lo crean, preguntaron en la residencia eso, la famosa fibra C. La fibra C, que son las fibras más delgaditas y son amielínicas, que transmiten ¿qué cosa? Dolor y temperatura. Muy bien, espero que respondan en el ENAN, ¿no? Y las últimas fibras en bloquearse son las fibras A-alfa, las motoras. Para que ustedes lo vean, aquí tenemos un cuadrito comparativo donde la fibra C, ¿por qué? Por el tamaño, pues chicos, miren el tamaño. 0,5 a 1 micrómetro. Como no tienen vaina o no están recubiertos de mielina, su velocidad de conducción es bajísima, 0,5, 2,5. Transmiten dolor y temperatura, por eso son las primeras en bloquearse. En cambio, las últimas en bloquearse son las A-alfa, pregunta de examen también. Mira el diámetro, 10 a 20. Con respecto a esto, compáralo. Y su velocidad de 70 a 120 milisegundos con respecto a esto, recontra alto. ¿Por qué? Porque tienen mielina. Son motoras y propioceptivas. Si te preguntan, doctor, y no encuentras la alternativa C, ¿cuál marcarías? Y está la B, marca la B, pues.
Ya no queda otra. Mira, también es 1 a 3, 3 a 15, ¿no? Pero las primeras fibras en bloquearse son la C. Clásicamente, algunos textos dicen la B inclusive. Ahora, ¿qué dice la observación del doctor Aimé? Yo también pienso que puede ser la B, porque he visto bastante lo que es vasoconstricción, piloerección, aumento de temperatura, que muchas veces se ve también en las B. Pero para efectos de examen, chicos, es la C. Marcas ingresas, como dicen. Marcas la C. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las primeras fibras, dolor y temperatura. ¿Por qué? Porque son delgadas y amielínicas, no tienen mielina. Por eso el bloqueo va a depender del tamaño de la fibra, del área de superficie y la mielinización. Si les preguntan en el examen, pueden colocar, ¿no? ¿De qué depende el bloqueo de la fibra nerviosa? Ah, del tamaño y de la mielinización. Se acabó. Simple. El que estuvo en la clase lo responde. Las agujas, generalmente se utiliza la aguja en punta de lápiz, una aguja atraumática, ¿sí? Delgadita, que es una aguja número 26 o 27 es el número de la aguja. Seguimos avanzando, chicos. Acá está facilísimo, esto está súper recontra. Termina con comparación entre las dos anestesias para que no se equivoquen. ¿Dónde se coloca la anestesia raquídea? En el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre, ya más exquisitos quieren ser. La peridural en el espacio epidural, ¿en qué está comprendido? Dura madre y ligamento amarillo. Eso les acabo de decir en el cuadro anterior. La agujita que se usa, delgadita, 26 o 27 en raquídea, 17 o 18 en epidural. Cuanto más delgada, más baja el número, más grueso es, calibre grueso. ¿Cómo identifico una anestesia raquídea? La identificación del espacio, salida de líquido cefalorraquídeo. Si no sale líquido cefalorraquídeo, no le pongas el anestésico. Le estás colocando en cualquier lugar. Tiene que salir LSR. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el otro hacemos, en la epidural hacemos la prueba de pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez. Dosis del anestésico baja. Le usamos ¿cuánto? De 1 a 3 centímetros y en las otras 20 a 25 que son altas. El lugar de punción por debajo de L1, L2, en cambio la anestesia epidural le puedes colocar en toda la columna, inclusive a nivel cervical. Listo, con eso dije todo. Instauración del bloqueo es rápido, en menos de 5 minutos ya está listo. El paciente ya no tiene dolor y no puede mover las piernas. En cambio en la epidural demora 20 a 25 minutos. Uso de catéteres, por lo general más es en la epidural y en la raquidia no. Nunca he puesto en raquidia. En epidural siempre. Efectos, bueno, puede producirse cefalea por punción en ambos casos, ¿ah? De verdad. Y el de más difícil manejo es la cefalea por punción en raquídea. Muy bien, seguimos avanzando. Ya hemos hablado de eso, de que se produce un bloqueo sensitivo motor. Seguimos avanzando. ¿Qué factores asocian factores propiamente del fármaco que dependen de la concentración? Factores del paciente, de repente es una gestante, necesita menos anestésico, la talla va a ser un factor importante, etcétera. Y van a haber factores dependientes de la técnica, como es la velocidad de infusión, va a depender de la altura en la cual se coloca el anestésico, etcétera. Seguimos avanzando, chicos. En esta vida siempre hagas esta pregunta y nunca van a fracasar. En la vida tú tienes que decir, ¿está indicado? ¿Ya? Y vamos a hacer la mnemotecnia ICC. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Así rápido. ¿En qué caso está indicado una anestesia? Raquidia. Cirugías de abdomen inferior, acá están hernias, eventraciones, apéndices, agudos, no complicados. Cirugía urológica para las prostatectomías. Cirugía ginecobstétrica, cesárea, colporrafia. Cirugía traumatológica, fracturas de cadera baja, piernas, articulación tibioperianea astragalina fracturada, safenectomías, etcétera. Está indicado ahí, señores. Pero cuando hay una indicación, existe una contraindicación. Vamos a ver. ¿En qué casos no debo colocar anestesia raquídea? Esta es la pregunta del examen que siempre viene. Ojo, hipotensión marcada. Si el paciente tiene hipotensión o tiene un trastorno fuerte, no se coloca. De cualquier causa, shock neurogénico, cardiogénico, hipovolémico, no se pone anestesia raquídea. Que haya una infección en la zona donde se coloca la anestesia, por ejemplo, en la espaldita, que esté con un herpes zóster, una infección, una escara, no se pone. Estado de choque en general, ya que esto abarca inclusive la primera parte, ¿no? Que el paciente tenga alguna lo sé, que produzca hipertensión endocraniana, no se pone, chicos. Trastorno de coagulación, no se coloca en pacientes con plaquetas por debajo de 70.000. No se olviden, debajo de 70.000 está contraindicada la anestesia regional. Y por último, pues que el paciente no quiera. Entonces, mire, hemos visto indicaciones, contraindicaciones, y ahora vamos a ir a complicaciones. ¿Ah? Todo en la vida se rige por esto. Hasta un Panadol, ¿ah? Indicado en fiebre. Contraindicado, ¿en qué casos? A ver. Cirrosis hepática, porque puede hacer daño hepático rápidamente, hepatitis fulminante, ¿no? O sea, de todo, ¿ah?
para todo hay una indicación, una contraindicación y una complicación. ¿Cuáles son las complicaciones de la anestesia raquídea? Hipotensión arterial. Por eso, si tú le pones a un paciente que ya tiene hipotensión, le vas a llevar al paro. Dificultad respiratoria. Si es un paciente que tiene dificultad, está con trastorno, tiene un estado de shock por alguna situación, no le puedes colocar. Cefalea por punción dural es otra enfermedad, otra situación en la cual se ha producido. ¿Por qué dificultad respiratoria, doctor? Porque el fármaco a veces sube por el canal respiratorio muy alto y puede bloquear fibras que manejan o afectan. Náuseas, vómitos por hipotensión arterial, puede producir urinaria de 24 a 48 horas en algunos pacientes dolor en la zona de punción lumbar y muerte. Sí, señores, muerte porque se puede producir un reflejo vagal. Por ese motivo, toda anestesia raquídea debe ser atropinizada. Toda, toda, toda. Listo. Bueno, esto ya lo mencioné. Vamos a ir a ver. Simple y llanamente, miren, acá estamos colocando una aguja guía. Acuérdense que la aguja raquídea es delgadita. Como es delgadita, si tú lo colocas directamente sobre la piel, se dobla. Entonces, para evitar eso, le ponemos una aguja y por el canal de la aguja pasamos la agujita raquídea. Y observamos, ¿qué cosa les dije? En la salida del líquido cefalorraquídeo. Si no sale líquido cefalorraquídeo, no estás en el espacio. Y embonamos y colocamos, acuérdense que les dije, de 1 a 3 centímetros. Se coloca poca cantidad de fármaco. En cambio, en el epidural se pone 20 a 25 centímetros. Una gran cantidad. ¿Sí? Ahí están colocando ya la anestesia y se acabó el asunto. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Chicos. Hola, ¿están ahí o no? Sí, doctor, está todo claro. Sí, sí me gusta. Espero que así sea. Mañana mi grupo me va a explicar todo esto. Bueno, chicos, no hay preguntas porque he tratado de ser lo más conciso posible. ¿Ya? Sé que son de pregrado y a veces es un poquito complicadito, pero si me han escuchado, revisan un poquito y con la práctica, yo la hacemos. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, entonces me despido y vayan a cenar, pues. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Cuídense. noches. Hasta luego. Buenas Cuídense, noches, no te doctor. olvides. Buenas Muchas noches. gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao, chicos. Gracias.